Ya, continuando con el ejercicio, conforme las transacciones planteadas en la sesión previa, en la temática ingresos, costos y gastos, cada transacción fue explicada. Vamos el día de hoy a hacer la parte resolutiva. No obstante, se les pidió realizar un intento para poder identificar cómo serían los registros o el asiento contable pertinente para cada caso. Como ustedes pueden apreciar, estamos en el archivo de Excel. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Acá le voy a poner ingresos. Vamos a hacer aquí ingresos, costos y gastos. Vamos a copiar el formato de acá, únicamente la primera parte y pasamos acá. Para ello también nos asistimos del plano catálogo de cuentas, ¿sí? El plano catálogo de cuentas que les había dispuesto, les había facilitado. Listo. En el primer caso, y vamos a tratar de hacer lo siguiente. Déjenme, por favor, copiar acá, recortar. Listo. En la parte derecha del libro diario tenemos, no sé si se puede visualizar, me indican, por favor. Hice una captura de las transacciones. Sí, Ya, chévere. Entonces, para de ahí a la manito tener y estar claros de lo que vamos a ir haciendo o manejando, ¿no? Ya. La primera transacción, ¿qué es lo que señala? ¿Qué es lo que dice? La empresa vende mercaderías a crédito mediante la firma de un pagaré por el valor de $10,000 más el IVA. En este caso, por manejarse con un contribuyente que se constituye, en este caso, el cliente viene a ser el agente de retención, la empresa tendrá que ser sometida a las retenciones, en donde lógicamente el papel o el rol que tendría sería sujeto u objeto de retención, es decir, le practicarían la retención, ¿no? ¿Qué significa las retenciones? El día de ayer habíamos dicho, habíamos contemplado de que prácticamente a través de lo que es la ley de régimen tributario interno, el servicio de rentas internas da esa posibilidad, esa facultad, esa competencia a ciertos contribuyentes, porque no todos pueden ser agentes de retención, para que le dé reteniendo valores, para que le dé cobrando valores en operaciones o transacciones en donde se genere ese intercambio, ya sea de un bien o la prestación de un servicio. Ahora bien, esas retenciones, y de hecho, como les decía el día de ayer, háganse a la idea de que el SRI es como pequeños SRIs que se manejan a nivel de todo el país a través de los agentes de retención, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que hacen? Le dan cobrando, le dan reteniendo al servicio de rentas internas, pero estos valores no pueden quedar
a título de la persona, a título del agente de retención, sino son valores que tiene que entregar en el proceso declarativo al Servicio de Rentas Internas. Les había dicho, en el caso de que la figura, el rol sea objeto o sujeto de retención, para mí como contribuyente en mi proceso declarativo que tenga que manejar en el Servicio de Rentas Internas, constituye un valor a mi favor. Eso se conoce como crédito tributario. En el caso de la calidad, del rol, del papel de agente de retención, en cambio, vamos a tener lo contrario, una obligación. ¿Por qué? Porque en calidad de agente de retención, ojo, yo le hago al proveedor, siempre en las operaciones de compra, a los proveedores de productos y servicios, le estoy reteniendo al proveedor cierto porcentaje, cierto valor, ya sea en la fuente, ya sea del IVA, pero esos valores luego yo tengo que entregar al Servicio de Rentas Internas. Por tanto, ahí figura una obligación. Entonces, lógicamente tendrá que denotar cuentas por pagar o retenciones por pagar. El momento que ya en efecto practique el proceso declarativo y se identifique ya la generación de la planilla de pago en el proceso declarativo del caso, ahí recién lógicamente entregará caja, entregará bancos, porque hoy en día tenemos el dinamismo y la opción de pagar a través de transferencias bancarias, o el pago ágil o rápido que se llama, o presentar en ventanilla de alguna institución financiera y cancelar. Pero mientras no se dé el proceso declarativo, para mí constituye una obligación. Por tanto, en calidad de agente de retención, la figura que se contempla deviene en una obligación, ¿sí? Entonces, bueno, en la dinámica que una empresa, que un contribuyente vaya a manejar en un periodo económico, vamos a tener, por un lado, como agente de retención, pero también habrán operaciones de ventas en donde se identifique que fue objeto de retención. Entonces, lógicamente, por un lado va a tener valores que ha retenido a sus proveedores y por otro lado va a tener valores que les retuvieron los clientes desde la óptica, la figura desde agente de retención, el cliente. Entonces, cuando hay esta situación, necesariamente en el proceso de liquidación de estos impuestos, yo tengo que identificar si más tengo como objeto de retención, eso significa que tengo crédito tributario en relación a lo que tengo como agente de retención. Pero si mayoritariamente el valor está como agente de retención, eso significa que en relación lógicamente al objeto de retención, eso significa que la diferencia tendrá que ser entregada al Servicio de Rentas Internas. Y esa es la mecánica o la dinámica que se sigue en los demás contribuyentes. ¿Sí? Entonces, siempre desde la óptica de empresa. No nos pongamos en el plano, en el punto, en el enfoque de la tercera persona, porque ya para él es todo lo contrario. ¿Sí? Les dije, intenten, por favor, intenten, y en intentar está todo, porque cuando a veces nos equivocamos, esos errores son los que nos marcan, son errores que prácticamente nos dan espacio a aprender, ¿sí? Entonces no tengamos miedo y somos poquitas en esta aula de Zoom, 3 estudiantes y mi persona, estamos 4 personas, ¿no? Entonces no tengamos miedo de equivocarnos. ¿Por qué? Porque de los errores más aprendemos y aquí estamos para aprender, ¿sí? La, siempre, y esta es la recomendación, en una transacción, pónganse en los pies, en los zapatos de que ustedes son la empresa, la persona que hace la transacción. Y primeramente, pregúntense y respondan a la interrogante, ¿qué recibo en esa transacción y qué entrego a la vez en esa transacción? Porque necesariamente aquí tiene que aplicarse la dualidad. Por un lado lo que se recibe y por otro lado lo que se entrega. Pero únicamente ese primer cuestionamiento, ese primer tips que les acabo de sugerir, tal y cual como dice la transacción, conceptos, tal y cual como dice el enunciado de la transacción. ¿Qué dice el enunciado de la transacción? La empresa vende mercaderías a crédito mediante la firma de un pagaré por $10,000 más el IVA.
Si yo estoy vendiendo siempre, ojo, desde la posición de la óptica de la empresa, yo soy la empresa que está vendiendo esas mercaderías a crédito, ¿qué voy a recibir? El cliente no me está pagando en efectivo. Los documentos por cobrar. Ya voy a recibir, lógicamente, el pagaré, tal y cual. No, todavía no nos vamos con cuentas, ¿sí? Ese es el primer punto. Luego, en el segundo punto, ahí sí identificamos las cuentas. ¿Qué voy a recibir? El pagaré que me le hago firmar al cliente por $10,000, más el IVA. Aquí hay una contemplación y una explicación, y esto les va a servir para el resto de la carrera. Si los términos o las condiciones de la transacción figuran un crédito documentado, documentado significa que de por medio está una letra de cambio, está un pagaré, ya sea en cuentas, en este caso en operaciones de compras, como también en operaciones de venta. En operaciones de venta son derechos, en operaciones de compras son obligaciones, porque vamos a tener documentos por pagar en ese caso. Cuando hay esta situación, el IVA, ojo, el valor del IVA tiene que ser pagado o tiene que ser cobrado en efectivo. En el caso de las ventas tendrá que ser cobrado en efectivo. ¿Por qué razones? Porque no es lógico, no es dable, no es correcto de que al pagaré yo sume el valor del IVA y tenga que pagar interés, no solamente del tema del valor de la venta, sino también del valor del IVA. Entonces, no es dable, no es correcto. Por esas razones, cuando los términos de la transacción únicamente contemplan un crédito documentado, ¿sí? Un crédito documentado, el valor del IVA siempre será cancelado con el efectivo o equivalente al efectivo. ¿Cuál es el equivalente al efectivo? Bancos, ¿sí? Pero yo no puedo cargarle el valor del IVA a la letra al pagaré. No estaría bien que en este caso le cobre al cliente, y el cliente tampoco va a aceptar ello, le cobre el valor del interés sobre el IVA. Únicamente él tiene que asumir el interés que corresponda por el tiempo o la vigencia del crédito en función del valor de la venta. Lo propio en las operaciones de compra, la misma situación, solo que la óptica es contraria. En el un caso es un derecho, en el otro caso es una obligación. No obstante, estamos hablando de sociedad a sociedad. Usualmente el tema de los agentes de retención se aplica de sociedad a sociedad. El agente de retención también es la persona natural que está obligada a llevar contabilidad. ¿Por qué tiene esa característica o cómo le definen esa categoría? Cuando, por ejemplo, sobrepasa los $100,000 en el sistema de facturación anual. En activos mínimamente tiene 70,000, en costos maneja un promedio de 80,000. Entonces, bajo esa premisa se categoriza como una persona natural obligada a llevar contabilidad, ¿sí? Es decir, tiene que estar patrocinado por un contador, y el contador es responsable de emitir estados financieros, ¿sí? Entonces ahí también tenemos la figura de agente de retención. Ahora bien, en esta transacción de venta figuramos e identificamos de que la empresa va a ser sometida, la empresa va a ser objeto de retención. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? También va a recibir esas retenciones. Entonces, hasta aquí, si yo nuevamente retomo y me pregunto y respondo al cuestionamiento, ¿qué recibo en esta operación de venta? Voy a recibir el pagaré que le hago firmar al cliente. También voy a recibir en efectivo o equivalentes al efectivo el valor del IVA. Voy a recibir las retenciones. En los dos casos aplica del IVA y la retención en la fuente del impuesto a la renta. Ahora viene la segunda partecita, tal y cual conceptos. ¿Qué voy a entregar al cliente?
¿Qué será que entregamos? mercadería y el IVA en venta. Las mercaderías y el IVA correspondiente. Entonces, hasta ahí estamos claros con la óptica de la identificación únicamente de conceptos que recibo y que entrego. Ahora viene el segundo pasito, el segundo momento de la contabilidad o de la transacción. Yo estoy clara, voy a recibir el pagaré. En una operación de venta, el pagaré constituye un derecho, documento por cobrar. Entonces, ese concepto que yo ya identifico previamente que voy a recibir, ya luego tengo que identificar la cuenta contable en la que tenga que afectarse y tenga que registrarse. Entonces, en este caso, el pagaré, cuenta que se deba registrar contablemente, documentos por cobrar. Voy a recibir también el valor del IVA en efectivo, que voy a recibir contablemente, en qué cuenta yo registro. ¿Qué me dice Liliana? En la cuenta caja, Ya. en la cuenta caja, correcto. Las retenciones, como son retenciones que bajo la cual me hacen, fui objeto de retención y por ende en el catálogo de cuentas que ustedes tienen a la mano, en activos debe estar IVA retenido, impuesto a la renta retenido. También voy a recibir esas cuentas. Ahora, de lo que se entrega, todavía no identifico valores. Ahora, de lo que se entrega, las mercaderías entregadas al cliente, ¿en qué cuenta registramos? En la cuenta ventas. El IVA que también entrego al cliente, ¿en qué cuenta registro? Y en ventas. IVA en ventas o en el plan o catálogo de cuentas también pueden tener IVA cobrado como una cuenta de pasivo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, con esta explicación vamos a señalar las cuentas, pero no sin antes explicar los porcentajes de retención. ¿Qué está vendiendo la empresa? ¿Será un producto, es decir, un bien, o será un servicio? Un bien, Se trata de un bien. Por tanto, al tratarse de un bien, la retención en la fuente, ahí hay una tablita, lo que yo les pasé, y eso también para la parte de cuando tengan que venir a la sesión presencial, traigan impreso esa tablita de la retención en la fuente del impuesto a la renta, la retención en la fuente del impuesto al valor agregado, el plan o catálogo de cuentas que tienen que tener impreso, ¿sí? Porque esos van a ser los insumos con los que vamos a trabajar siempre de ahora en adelante. Ahora bien, en esa tablita, ahí ustedes tienen, como por ejemplo en el caso de la retención en la fuente, ahí tienen, dice, transferencia de bienes de naturaleza corporal, aplica la retención de el 1.75% en bienes. Pero si fueran servicios, es otra situación. Hay el 2, hay el 2.75, hay el 5, hay el 8, hay el 10%. Entonces, esa tablita nos permite tener una orientación apropiada para poder hacer correctamente la atribución del porcentaje de retención que amerita o que aplica. De la misma manera, la retención del IVA. La retención del IVA identifica y se cruza como una tablita de multiplicar. Acá está el que compra y acá está el que vende. Se cruza así. Entonces, el que compra va a ser agente de retención. El que vende va a ser, ¿qué será el que vende? Objeto de retención o sujeto a retención. Entonces, siempre nos vamos a ubicar desde esa óptica y vemos. Y ahí se cruza con el tipo de contribuyente y ahí le dice,
¿Qué porcentaje aplica o no aplica? En algunos casos no aplica. Para bienes es el 30% de la retención del IVA. En caso de servicios, el porcentaje es distinto. Hay el 70%. En otros casos, por ejemplo, si la retención, si el agente de retención es una entidad estatal, un ente público, aplica el 100% de la retención. En contratos de construcción aplica el 70%, en otros casos el 100%. Entonces, no son los mismos porcentajes en el tema de retenciones. Depende del tipo de contribuyentes y depende del tipo de operación o transacción que se esté manejando. Si son bienes, si son servicios y en qué categoría está el contribuyente. Por tanto, la retención del IVA aplicable en este ejercicio, en esta transacción, sería del 30%, porque estábamos hablando de bienes. Démonos 5 minutitos para poder, con esta explicación ya ampliada, frente al intento que ustedes trataron de manejar, vamos a ver en qué cuentas podemos registrar o debemos registrar los valores del caso, tanto en lo que se recibe, es decir, en el debe, como lo que se entrega en el haber, ¿sí? Vamos a darnos 5 minutitos, nada más, y retomamos y conmigo hacemos.
Listo, retomamos, por favor. Ya. ¿Cuál sería la primera cuenta que registraríamos en el debe? En una operación de venta ya tenemos claro que vamos a recibir el pagaré. El pagaré contablemente registro en la cuenta documentos, Por cobrar. documentos Cobrar. por cobrar. El IVA que ya les había señalado vamos a recibir en efectivo, por tanto, también voy a recibir la cuenta acá. ¿Sí? Ver el catálogo de cuentas, déjenme abro. Ustedes ya deben tener qué código de cuenta y catálogo de cuentas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De cuentas. Inge, una pregunta. Yo tengo como cuentas por cobrar y ahí está, o sea, ¿cómo debo hacer ahí? ¿Es lo mismo o no? No le escuché porque estaba sin los auriculares. Ya, estoy justamente buscándole el catálogo de cuentas. Ya les, catálogo, parece que estaba sector comercial, que les, ya, plan cuenta, sector comercial, ya le encontré. Ya, en activos debemos tener las retenciones, ¿sí? Ahí dice anticipo IVA retenido, anticipo impuesto a la renta retenido. Entonces, lógicamente vamos a utilizar esas cuentas. No sé cuál fue la pregunta, Liliana, no logré escucharle porque estaba sin los auriculares. Yo decía que yo tengo, o sea, cuentas por cobrar, no documentos por cobrar. Eso. Ya, no puedo ponerle cuentas por cobrar. Y yo les explicaba cuando les atribuía la explicación de cuentas y documentos por cobrar. Cuentas por cobrar es un crédito personal. Confío en el cliente, vengo ya manejándome con ese cliente y le entrego sin ningún documento de por medio, porque sé que es una persona responsable, porque ya vengo manejándome con esa persona ya algún tiempo. ¿Sí? Entonces eso se llama crédito simple o crédito personal. Y ahí utilizamos la cuenta cuentas por cobrar. Pero si de por medio la transacción me dice que firma un documento, ya sea una letra de cambio, ya sea un pagaré, nosotros contablemente le atribuimos el registro a la cuenta documentos por cobrar. ¿Sí? Entonces esa es la explicación y de ahora en adelante también esa consideración tomen en cuenta para que no cometan el error de registrarme en una cuenta que no corresponde. Si dijera crédito simple, crédito personal, un crédito abierto por confianza, por conocimiento del cliente, está bien registrar en la cuenta cuentas por cobrar, pero en este caso no, ¿sí? Está de por medio la firma de un documento y por esas razones cargamos y registramos a la cuenta documentos por cobrar. Y por tanto, vamos a utilizar la cuenta anticipo IVA retenido. Anticipo, bueno, ustedes completan luego el tema de los códigos IVA retenido. Tienen el plano catálogo de cuentas. Anticipo IVA retenido. Anticipo impuesto a la renta retenido. Estas también se reciben. Y luego y eso sí también ya les vengo insistiendo, dejen un espacio prudencial para vuelta en lista las cuentas que vamos a entregar o que se registran en la otra sección, en el AB, ¿no? La cuenta es ventas. ¿Y cómo tenemos en el plano catálogo de cuentas en pasivos el IVA? IVA ventas. Entonces, ya, IVA ventas. Entonces registramos IVA ventas. ¿Qué estoy haciendo en este asiento contable? Ya voy de una vez a registrar venta de mercaderías, venta de mercaderías,
Venta de mercaderías a crédito documentado. A crédito documentado más retenciones del caso. Ahora vamos a registrar los valores. El valor de la venta no va a cambiar, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la venta? ¿Por qué valor se está pactando con el cliente? El valor de la venta es $10,000 y eso registramos a la vez. ¿Cuánto me salió en el IVA? 1500. Ya, correcto, $1,500. ¿Qué me dice la contemplación del procedimiento contable? El valor del IVA será recaudado en efectivo, recibido en efectivo, el valor total, es decir, $1,500. Aquí el IVA que voy a retener, ¿qué porcentaje les había señalado ya? Para que tengan solamente como explicación. El 30%. Por tratarse de 30%. bienes, en este caso, aplica el 1,75% en la fuente. ¿De dónde saco? ¿Qué valor tienen en el anticipo IVA retenido? 450. 450. Por el 30%. Correcto, 450. ¿Qué valor tienen en el anticipo impuesto a la renta retenido? 175. Correcto. De $10,000 saco el 1,75% y eso me da $175. Por tanto, en la letra de cambio o en el pagaré, en este caso es un pagaré, en el pagaré al cliente le hago firmar por qué valor. Esto menos, en este caso, la retención en la fuente, menos la retención del anticipo del impuesto a la renta. Por tanto, el pagaré tendrá en este caso el valor de 9,375, no $10,000. ¿Por qué? Porque también de por medio le hice las retenciones. Perdón, me hicieron las retenciones desde la óptica de objeto de retención, ¿no? Entonces el cliente le hizo las retenciones y por tanto el cliente ya no tendrá que asumir una obligación. El cliente, ojo, la obligación de $10,000, sino menos las retenciones que ya le efectuó, en este caso a la empresa que está vendiendo. O más práctico, cualquiera de las dos maneras llega a lo mismo. Suman estos tres valores, suman estos dos valores al debe, tres valores al debe y dos valores al haber y sacan la diferencia. Entonces, voy a hacer eso acá, solamente para demostrar, nada más. En el debe tengo 22,125 y en el haber 11,500. Para poder cuadrar, ¿qué es lo que hago? Más, en este caso, 11,500 menos lo que tengo en el debe, me da 9,375, que es lo mismo. Y si no, la lógica, la coherencia aquí es los 10,000 del valor de la venta menos las retenciones que me hace en este caso el cliente, menos los 450 y menos los 175. Porque el valor del IVA es muy independiente, eso se está pagando en efectivo, nada tiene que ver. Es lo mismo. Como ustedes lleguen a entender, a familiarizarse de mejor forma, no hay problema. La cuestión es que ustedes hagan y saquen el valor correcto. Ya, vamos con la segunda. Control C.
Ya tenemos acá, ¿no? Vamos con la segunda, el segundo asiento contable. ¿Qué me dice acá el enunciado del ejercicio? A la empresa le representa, a la empresa le representa un costo de esas mercaderías que previamente comercializó o vendió. ¿Cuál es el costo que tiene esas mercaderías? $6,000. Contablemente yo recibo, asumo ese costo, ¿sí? Y por tanto, debito la cuenta costo de ventas en el plan o catálogo de cuentas, en el grupo costos, con el código, ¿dónde estamos? Con el código 5206, costo de ventas. 5206, costo de venta o costo de ventas. En el plan o catálogo de cuentas está, por favor. ¿Qué valor registro? El valor que me dice la transacción, $6,000. Como esas mercaderías ya fueron entregadas al cliente, lógicamente yo tengo que descargar, tengo que restar, tengo que disminuir. ¿De dónde? Del inventario de mercaderías, porque en su primer momento, cuando adquiere las mercaderías desde el proveedor, ¿dónde registra? Registra, aquí me equivoco, esto es acá, le he puesto en el parcial. Más menos las retenciones, que fue 450 y menos esto. Listo. Entonces esto acá, 6,000 acá. Ya, el costo de venta, $6,000. ¿Cuánto tengo que descontar de las mercaderías de existencias de inventarios? Los $6,000. ¿Sí? ¿Qué estoy registrando en este asiento contable? Valor para registrar, costo, costo de las mercaderías vendidas en el día previo o anterior. $6,000. Y eso es todo en la transacción número 2. ¿Qué dice la transacción número 3? Se paga por el alquiler de la oficina el valor de $2,000 mediante transferencia bancaria. ¿Cómo quedaría el asiento? ¿Qué representa el hecho de pagar el alquiler de una oficina para la empresa? ¿Será un activo? ¿Será un pasivo? ¿Será un ingreso? ¿Será un costo? ¿Será un gasto? Un Un gasto. gasto. Correcto. En el plan o catálogo de cuentas, ustedes deben ubicar. Debe haber una cuenta que me permita agrupar el gasto específico del arriendo. Revisen, Creo que por es favor. arriendo de locales y oficina. Ya. Entonces, eso está en el código 5. Arriendos de locales y oficinas. 5108. 5.1.08. Arriendo de locales y oficinas. ¿Qué valor registro? ¿Qué me dice la transacción? Por $2,000. Los registramos por $2,000. ¿Qué más registraría aquí?
el Cuenta banco. banco. Ya, la transferencia bancaria. La transferencia bancaria, como dice o como señala, la cancelación que se hace, se lo hace mediante transferencia bancaria de esos dos valores. Hay una situación o una contemplación aquí. Si es que el arriendo de un bien inmueble para destino de es exclusivamente para destino de vivienda, no grava IVA. Pero en este caso, ¿qué dice la transacción? Se paga el alquiler de la oficina, no es para uso de vivienda, sino es para uso de carácter comercial, para que la empresa pueda operar, pueda funcionar a través de ese espacio. Por tanto, aquí aplica el IVA. Y por esas razones, yo tengo que registrar también el IVA. En el plan o catálogo de cuentas, ¿cuál sería el código? Ayúdenme, por favor. Sería 1.1.18. Ya, IVA en compras, correcto. Sacamos, ¿qué porcentaje? Es el 15% por el 15%, asumiendo que estamos haciendo de este año, ¿no? Y por tanto, la diferencia en el plan o catálogo de cuentas está bancos 1102. ¿Por qué? Porque está haciendo con transferencia bancaria. 1.1.02. Bancos. ¿Qué valor sería? El valor del arriendo más el valor del IVA, que serían los 300. Es decir, $2,300. Valor para registrar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cancelación de arriendo, de local comercial. Cancelación del arriendo de local comercial. Más el IVA. Listo, más el IVA. Y eso sería todo. ¿Sí? No sé si estamos claras, por favor, alguna inquietud, alguna duda. ¿Y que me podría explicar el último? Porque dijo que no sé por qué lleva IVA y Ya, cuándo no lleva IVA. ya. Por En el favor. tema de este servicio, servicio del arriendo, ¿sí? Porque es un servicio, ¿no? Arriendo de un bien inmueble, ¿sí? Bien inmueble significa que puede ser un edificio, una construcción, una oficina, un local, tal y cual como dice la transacción. Cuando el bien está dispuesto para uso de vivienda, no grava IVA, es decir, el porcentaje es 0%. Pero en este caso, en este caso el bien está establecido para uso comercial, para uso productivo, para uso empresarial, aquí sí aplica el IVA. Entonces, por esas razones, el arrendatario tendrá que también recibir el valor del IVA, no solamente el valor del arriendo, sino también adicionalmente el valor del IVA. Pues por esas razones, en este ejercicio, bajo esa óptica, aplicamos el IVA también en el caso del local comercial, ¿no? Ya, ok, gracias. Ya. Eso sería todo. Si no hay dudas, no hay inquietudes. Queda pendiente el tema de preguntar en el horario y tiene lógica. Nosotros en la materia son 6 horas y me extrañaba, por eso decía son en el horario 5 horas. Y ahora le veo en la plataforma que tenemos 6 horas. Me tocaría preguntar a Anabel, ¿no? La próxima semana no,
Mañana sí tenemos normalmente, ¿sí? La próxima semana no tendríamos, entonces subirán las sesiones grabadas de la clase de la semana que corresponde para que ustedes revisen. También ahí la explicación de ejercicios en referencia a los temas que nos compete la siguiente sesión. Y nos veríamos el día sábado, que sería ya el encuentro, para poder fortalecer la parte práctica y en la medida posible también ir avanzando con lo que nos corresponde para que ustedes se igualen y vean aquellos temas que no revisaron, ¿sí? Entonces eso sería el día de mañana nos veríamos. Hay una actividad que vamos a hacer el día de mañana en referencia a esta semana, ¿no? Sin más, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana, chicas. Gracias, Gracias, ingeniera. Licha, hasta A mañana. ustedes, hasta mañana. Gracias, ingeniero.